Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Alejandra Pineda y en compañía de mis compañeras Valeria Puerto y Paula Peláez vamos a hablarles acerca del algoritmo de diabetes en Colombia, España y Estados Unidos. Quédense para aprender un poco más sobre esto, lo interesante, las metas terapéuticas, qué se busca, qué se quiere y qué se espera en el pronóstico de los pacientes. Esperamos que sea de su agrado esta presentación y a continuación vamos a empezar. Listo, ya para continuar vamos a hablar de lo que es el algoritmo de manejo de diabetes mellitus en Colombia. Entonces vamos a hablar sobre 4 puntos importantes. El primer punto habla básicamente de lo que es el diagnóstico y el tamizaje en los pacientes. Entonces aquí hablamos de dos subtipos. Entonces se hablaría de la recomendación de utilizar un cuestionario de Findrix adaptado a la población colombiana para identificar personas con riesgo de desarrollar diabetes mellitus. El segundo es el diagnóstico de confirmación mediante una prueba de glucemia en ayunas, también la hemoglobina glicosilada o prueba de tolerancia a la glucosa. Ya como segundo punto hablaríamos del manejo inicial. Ya con pacientes con hemoglobina glicosilada de 8%, tendríamos que iniciar tratamiento con metformina como monoterapia y así pues irlo acompañando de cambios en el estilo de vida como dietas mediterráneas o también ejercicio aeróbico o el ejercicio que el mismo paciente pueda llegar a realizar. Pacientes con hemoglobina glicosilada de 8% o igual, mayor a 8 o igual, hay que iniciar terapias combinadas desde el principio con metformina y otros antidiabéticos orales, preferiblemente el inhibidor de DPP-4. Ya como tercer punto hablaríamos de lo que es el escalamiento terapéutico, en donde hay que tener en cuenta que si no se alcanza la meta de una hemoglobina glicosilada menor a 7%, con metformina sola, hay que agregar un inhibidor de DPP-4 como primera opción. Ya como segunda opción hay que considerar un inhibidor de SGLT2 o una sulfonylurea de bajo riesgo de hipoglucemia. Si esto no alcanza las metas, o sea, si estos dos medicamentos no alcanzan a las metas consideradas, hay que agregar una insulina basal. Pero pues en este caso hay que tener en cuenta que el paciente con índice de masa corporal mayor a 30 o igual a esto, hay que considerar la adición de agonistas del receptor de GLTP2 por su beneficio en la reducción del peso. Y ya como último punto importante, hay que tener también la consideración adicional sobre el uso de insulinas, y la elección del tratamiento pues debe ser según el estándar de lo que necesita el paciente y a lo que mejor le favorezca a él. Hablando un poco sobre el algoritmo de la diabetes en Estados Unidos, hay que tener en cuenta primero una evaluación inicial. Aquí vamos a determinar si el paciente está cursando con una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, si tiene alguna insuficiencia cardíaca o si está con una enfermedad renal crónica. De acuerdo a esto, si cursa alguna de esas tres enfermedades, vamos a establecer unas metas hipoglucémicas y vamos a tener en cuenta algunos factores de riesgo como lo es el peso, los efectos secundarios, los costos, las preferencias que tenga el paciente y la hipoglicemia. Una vez que ya determinemos con qué enfermedad está cursando nuestro paciente, vamos a pasar a elegir el tratamiento farmacológico. Entonces, para aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad cardiovascular aterosclerótica, debemos considerar los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son los CLT2, o los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, ya que estos fármacos tienen un efecto cardiovascular beneficioso que ya está comprobado. Para aquellos pacientes que estén cursando con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, debemos preferir la elección de los SGLT2, ya que pues estos tienen unos beneficios en cuanto a la reducción de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca y en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica. Si nuestro paciente no presenta ninguna de las comorbilidades mencionadas anteriormente, lo que tenemos que hacer nosotros es elegir un fármaco que nos ayude a reducir la hemoglobina glicosilada, que tenga un beneficio sobre el peso corporal y que nos
ayude a evitar el riesgo de hipoglicemia. También es muy importante tener en cuenta el monitoreo y el ajuste. Entonces aquí nos vamos a encargar de reevaluar periódicamente lo que es el control glucémico y ajustar la terapia según sea necesario. Y también debemos considerar ciertas combinaciones para alcanzar las metas de la hemoglobina glicosilada. Buenas, ahora vamos a tocar el tema sobre cómo es el algoritmo para tratamiento de diabetes en España. Existen varios tipos de algoritmo para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que son desarrollados por diferentes organizaciones y grupos de expertos alrededor del mundo. Lo más importante que tenemos aquí para el algoritmo de tratamiento es, primero, la red de grupos de estudio de la diabetes de atención primaria en salud, que es el algoritmo que se actualiza periódicamente y que proporciona todas las recomendaciones que son basadas en la evidencia para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Esta versión está del 2023 y divide las recomendaciones en dos mitades. Las primeras son las condiciones o los condicionantes clínicos y los segundos las alternativas terapéuticas, que estas van según el grado del control glucémico. Otro parámetro, otro algoritmo de tratamiento que tenemos en España es el CADIME, que es el Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos. Este lo que hace es actualizarse también periódicamente y proporcionar recomendación para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La versión del algoritmo se publicó ahorita el 9 de abril del 2024. Otros algoritmos que también se pueden tener en cuenta es el del SEMI, que es la Sociedad Española de Medicina Interna, o la Revista Clínica Española, que son también entes que hablan al respecto del algoritmo, abordajes del tratamiento y actualizaciones del mismo. Es importante tener en cuenta que todos estos algoritmos nos enseñan sobre el manejo de la red, cuáles son los tratamientos, que es lo más importante aquí, comparar de todos los algoritmos de los que hemos hablado hasta este momento, qué nos ofrece cada uno, qué es mejor en cada uno, cuáles son sus objetivos, que es de lo que les hablaremos más adelante. Hablemos ahora de los tres algoritmos. Primero, hay que tener muy en cuenta el objetivo del tratamiento en estos pacientes. Tenemos a veces en consulta pacientes en el contexto de hemoglobina glicosilada de 11, de 12, pacientes hasta con glicosiladas de 14. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros cuando nos llegue a ese país? Colombia, Estados Unidos y España, lo que espera es que el paciente, para que el tratamiento sea óptimo, nos llegue a una glicosilada por debajo de 7%. Es lo que vemos en un paciente diabético y decimos está controlado, está normoglucémico. Ahora hablemos del tratamiento farmacológico. España, Estados Unidos y Colombia tienen como primera línea las biguanidas, en especial la metformina, metformina clorhidrato, 850 miligramos día, dosis con el almuerzo. Y es importante tener en cuenta que se le puede agregar a este tratamiento otros medicamentos como lo pueden ser los inhibidores del PP4, los análogos del GLP1, los SGLT2 y entre otros fármacos. ¿De qué depende? Hay que analizar el contexto clínico del paciente, hay que saber quién es, qué tiene, por qué viene. Sí, tiene diabetes, pero este paciente tiene buena tasa de filtrado glomerular. Este paciente de casualidad es un paciente con alto riesgo cardiovascular. ¿Quién es este paciente? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su edad? ¿Qué hace? El paciente se adhiere al tratamiento. Es un paciente que si requiere insulina se la va a poner. Hay que tener en cuenta todo esto para el tratamiento farmacológico y se tiene en cuenta en todos los contextos de los tres países y los algoritmos que estamos abordando. Prevención y detención temprana. Entonces hablemos del primer mundo y luego vengamos a Colombia. Empecemos por España. España es un país que ha enfatizado muchísimo en los últimos años en la prevención, en la detención temprana, en que no necesito que mi paciente me llegue, veas que tengo las 4P de la diabetes, estoy malísimo, para yo decir, ve, mandémosle una glicosilada. No lo necesito. Mi paciente puede llegar a mi servicio diciéndome, refiriéndome síntomas leves del inicio de la diabetes y yo tengo que empezar a sospechar y a pedir un control glucémico, una hemoglobina glicosilada, una glucosa pre y post, que es importante. Y esto que nos ayuda a un tratamiento temprano o incluso un tratamiento preventivo. Podríamos conocer una prediabetes, la cual se controla y evitamos que un paciente llegue a una enfermedad tan catastrófica como lo es la diabetes. En Estados Unidos, la ADA destaca muy importante más que prevenir, evaluar con la clínica el riesgo que tenga mi paciente de sufrir de diabetes. Es decir,
No le voy a mandar exámenes. Cuénteme usted quién es, cuénteme usted qué tiene, cuénteme cómo son sus hábitos de vida. Cuénteme también usted qué hace por mejorar esos estados y esos hábitos de vida. ¿Sí me entiende? Entonces dígame, yo soy Alejandra, yo tengo 60 años, soy obesa y me encanta el chocolate y todos los días me como un montón de dulce desde que tengo, no sé, 20 años. Y hoy en día, doctor, tan raro. Estoy teniendo mucha sed, me estoy mareando un poquito. Doctor, yo como algo y me mareo. La clínica me sugestiona, la clínica me dice, promuevo estilo de vida saludable. Estados Unidos no nos dice que necesitamos detención temprana, nos dice que necesitamos evaluar el riesgo desde antes de si el paciente tiene algún tipo de posibilidad de padecer. No necesitamos detectarla, necesitamos evitarla. Cuando venimos a Colombia, Colombia es un paciente con muchos huecos en todo el sector de la salud. Entonces eso se ve desde el principio de la cadena, que es el paciente enfermo, por ahí empieza la cadena, ¿no? Entonces tenemos muchos pacientes con diabetes en Colombia. Es una enfermedad de alta prevalencia y aparte es una enfermedad que tiene un riesgo grandísimo en muchos de nuestros pacientes. Es normal en nuestro contexto clínico encontrar nuestros pacientes con diabetes como patología de base. ¿Qué es importante aquí? En Colombia se tiene que evaluar el paciente de forma íntegra, teniendo en cuenta si el paciente tiene un síndrome metabólico o obesidad. Tiene que ser súper importante saber si el paciente tiene eso dice el algoritmo en Colombia, y este paciente se trata, la idea sería dar prevención, es lo que nos dice el algoritmo, pero por la cantidad de pacientes, por el flujo de pacientes que tenemos, porque no todos los pacientes pueden tener el acceso o a los medicamentos o a las facilidades del estilo de vida o a todo este tema. Lo que buscamos rápido es valorar y tratar de hacer un diagnóstico temprano y preventivo. Actualmente en Colombia ya se empezaron a hacer campañas y se empezó a hablar un poco más y a mover un poco más el tema de la nutrición para abolir todo este concepto de que es que, ay, no, yo me hice diabético de la noche a la mañana. No, yo estaba lo más de bien y me fui para la clínica y dizque con diabetes. Mentira, no. Pues es que es una enfermedad que usted viene formando y usted viene creando en su cuerpo desde hace muchos años. Estamos tratando enfermedades, sí, es lo que quiere el sistema, pero aquí en Colombia estamos enfocados en prevenir esas enfermedades, en enseñarle a usted cómo lleva el mejor estilo de vida para que su cuerpo no tenga que pagar consecuencias de una mala alimentación, de un mal estilo de vida, de unos malos hábitos. Es como lo más importante que les podría dejar de todas estas guías. Espero les sirva mucho, espero lleve la idea principal. Los tres países, algoritmos que han demostrado muy buenos resultados. En Colombia tenemos un problema que podría ser evidente para todos nosotros, que es el tema de la economía. No todos nuestros pacientes pueden tener el acceso a los medicamentos. A veces el medicamento no es el que el paciente se quiere poner, entonces no se lo pone. Sin embargo, tenemos un muy buen algoritmo en comparación con países de primer mundo como lo son España y Estados Unidos. Tenemos excelente red de atención y tenemos unas metas instauradas geniales que estamos logrando con el tiempo. A veces el paciente no se acoge, pero si los pacientes tuvieran en cuenta que el algoritmo está diseñado de tal forma que ellos puedan vivir la vida y con calidad de vida, el paciente se acogería y nosotros tendríamos un mejor resultado con el paciente diabético. Espero que tengan un excelente día. Agradecemos el tiempo.